Hola Juan, bienvenido a ENACOM, bienvenido a Olavarría, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, ya, gracias a vos por haber aceptado participar. La idea es conversar y charlar y vamos a empezar hablando en relación a cuál es tu visión respecto a las transformaciones digitales que atraviesan el periodismo y cómo el ejercicio periodístico está en un estado de reconfiguración permanente. ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo creo que es un territorio de oportunidades. Lo digo en el sentido de que tal vez en algunas décadas atrás, o al menos cuando me tocó pasar por la universidad a mí, uno de alguna manera lo que hacía era replicar ciertas prácticas de medios tradicionales, y hoy por hoy las universidades se transforman en espacios de paredes transparentes donde tenemos una oportunidad histórica de experimentar, y eso nos permite también tender fuertes lazos con los medios de comunicación. Yo creo que algunas décadas atrás había alguna disociación entre la academia y los medios, y esto planteado así académicamente, pero en lo real uno salía de la universidad y cuando entraba en un medio, ¿no?, parecían universos totalmente diferentes. En ese sentido creo que este momento histórico de quiebre disruptivo nos permite explorar sobre perfiles diferentes, auscultar qué es lo que están necesitando los medios, a partir de ahí reconfigurar un perfil socioprofesional y, como decía antes, trabajar sobre habilidades, competencias, sobre esto que es absolutamente dinámico, y eso es lo que considero que habilita este territorio de oportunidades. Y en este territorio tan dinámico también se plantea como un desafío que la práctica periodística encuentre su innovación. ¿Crees que es así? ¿No? Sí, yo a veces la palabra innovación parece que me da la sensación de que es como una palabra como muy de moda, pero ¿cómo se define la innovación? Digo, ¿qué define que algo sea innovador o no sea innovador? Para mí la innovación no es solamente lo raro o lo extraño, sino efectivamente esa idea que tenemos o ese proyecto debe derramar, debe generar lazos potentes con las comunidades, con las audiencias, y claro que sí, que es absolutamente necesario pensar en otras maneras de contar. Sobre todo porque también desde los medios existe como ciertos furores, ¿no? Entonces ya hemos pasado varios furores en estas décadas. Y lo que tenemos que de alguna manera me parece que revertir es esa necesidad del clic urgente, que se parece más al zapping de alguna manera, y empezar a trabajar más con la cultura, cuál es la cultura de cada medio, qué tipo de lazos tiene con su propia comunidad, y a partir de ahí sí empezar a ver qué es lo que está haciendo la ciudadanía. Digo, no sé, hoy, por ejemplo, los jóvenes, los más jóvenes, están en Instagram, hoy, ahora, o en Snapchat, y nosotros estamos como medio desenganchados de eso. Todavía nos quedamos con Facebook, y Facebook cambió el algoritmo el año pasado. Entonces ese territorio donde estábamos pensando en cómo generar contenidos para distintos soportes o plataformas, eso va mutando permanentemente. Entonces creo que tenemos que ir un poco hacia la esencia y encontrar en esa esencia, bueno, de qué manera contar una historia en este fogón digital, ¿no? Hiciste referencia al hecho de contar historias y este desafío de contar historias en el nuevo contexto digital, y el hecho de hacer referencia a contar tiene mucha vinculación con vos, y te quiero hacer alusión en particular cuando te enteraste de que ganaste el Premio Rey de España del periodismo iberoamericano por la crónica a Guillermo Farré. Así es. ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo participaste? ¿Cómo fue el después? Fue una sorpresa porque esa crónica, si bien fue escrita hace varios años atrás, es una crónica que cuenta el perfil de Guillermo Farré y el descenso de River. Guillermo, ex jugador de Belgrano, es quien convierte el gol, ese 1-1 que termina condenando a River. Y fue un premio, digamos, que no lo esperaba, casi por descarte.
Nunca pensé que iban a tener en cuenta una crónica futbolística, teniendo en cuenta que por lo general en esos premios se dan a tratamientos de coyuntura un poco más densos. El año pasado la pude publicar en La Voz del Interior, que era el medio donde yo tenía mucho deseo de que estuviera. Se publica en el momento que Farré deja Belgrano de Córdoba. Yo me entero algunos días después de la convocatoria del premio del Rey de España, que es organizado por la agencia EFE. Lo mando y me olvido absolutamente. Eso fue más o menos en agosto del año pasado, agosto del 2017. Y el 1 de febrero me llaman por teléfono a las 6:30 de la mañana y bueno, yo pregunté 3 o 4 veces si efectivamente sí, era cierto. Y fue una locura, digamos. Fue sobre todo porque a mí me llevó un territorio de mucha emocionalidad. El libro que publiqué en el 2016 lo hice con una editorial independiente de Rosario. Entonces el hecho de poder ir por un camino más orillero, digamos, por fuera de las grandes industrias editoriales o de los grandes medios, eso también corrobora un camino donde yo creo que el punto en común es ir más por la narrativa que por el medio. Y eso creo que es también uno de los signos de este tiempo, ¿no? Que por primera vez en la historia no existe un monopolio de los medios en torno a lo técnico, digamos, ¿no? O sea, antes para hacer televisión tenía que estar en un canal o en una productora. Para poder escribir tenías que escribir en un diario físico. Y creo que en este sentido nosotros fuimos mucho más, digo nosotros porque siempre trabajé con editores, digamos, para mí la escritura es un proceso colectivo también. Creo que esa es la alegría más grande, ¿no? Es decir, bueno, se puede ir más por la narrativa que por el medio o por la legitimación que te puede dar un medio en una publicación. Bien, y en relación a esto te quiero preguntar sobre qué opinas vos sobre el valor de las palabras, el valor del poder contar y el poder que esto tiene. El poder de la palabra lo considero fundamental, clave, digo más en esta época que se habla de transmedia, ya desde hace algunos años, y a mí me gusta pensar en que sea transmedia pero que no aburra, ¿no? Y digo, la palabra transmedia o el concepto de transmedia, es decir, la palabra narrativa, también es algo vacuo, vacío. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta la exploración anfibia. Cuando digo anfibia, esto de poder respirar abajo del agua si necesitamos readaptarnos a nuevos entornos, pero siempre teniendo un alto dominio de la narrativa, ¿no? Y explorando en esa narrativa y poder captar a las audiencias y poder generar un vínculo muy potente. Entonces, yo lo digo porque mi trayectoria es mucho más televisiva, yo vengo de la tele salté al digital, del digital salté a la crónica, digamos, ¿no? Escribí durante mucho tiempo guiones de documentales que eran papeles que se tiraban a la basura y en algún momento digo, bueno, me voy a poner a escribir crónicas. Y muchas de las crónicas del libro primero salieron en su versión digital y después fueron al papel, entonces me parece muy interesante que podamos hacer como recorridos más centrífugos, ¿no? Bueno, Juan, ha sido un placer, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado participar. Bueno, muchas gracias y felicitaciones a todos los organizadores del ENACOM, estoy muy feliz de poder participar, así que muchas gracias.